dar trabajo da trabajo. Ajá. Es decir, delegar y sobre todo delegar responsabilidades es una tarea bastante compleja. ¿Uno puede delegar la responsabilidad en la toma de decisiones? Sí. Entrenas al equipo, empezás a hacer un proceso con método como para que eso se lleve adelante. Hay una parte de la idea de responsabilidad que es indelegable, que es la responsabilidad civil, la responsabilidad legal. Quien está aprendiendo tiene que tener la receptividad suficiente como para aprender. ¿Mi organización tiene el mejor equipo o debería abrir el mercado a masas? Del otro lado vos necesitas que alguien levante la mano y diga, yo de esto me hago cargo. No se trata de algo tan lineal, sino que hay un diálogo, hay una conversación, hay toda una construcción. Cómo delegar sin perder el control y teniendo datos confiables que nos permitan tomar decisiones. Esto no se trata exclusivamente de procesos, se trata de personas. ¿Cómo estás? Perfecto, Pato, perfecto. Bien, vos sabés que estuve ayer charlando con una persona que me planteaba un tema que no parece para nada menor, que es esto de delegar tareas y sobre todo delegar responsabilidades, ¿no? Siempre recuerdo algo que me decía un viejo amigo, que es dar trabajo da trabajo. Ajá. Es decir, delegar y sobre todo delegar responsabilidades es una tarea bastante compleja para quien tiene que encararla. Y me acordé, ayer cuando hablaba con esta persona, me acordé inmediatamente de algo que vos me habías dicho, que es esto de ir delegando progresivamente las tareas y las responsabilidades, y me comentaste el ejemplo que me pareció maravilloso de cuando le enseñaste a manejar a tu hijo. Sí. Y cómo comparaste ese proceso con el proceso de delegar tareas y responsabilidades en una organización. Sí, a mí sabes que el tema que le doy vuelta, ¿viste? Lo pienso y digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay delegación tanto como se dice en el púlpito, tanto como se dice en las charlas, se conversa, sí hay que delegar? Creo que nadie tiene la convicción de no, yo no voy a delegar. No hay nadie, todos tenemos la convicción al revés. Sí, tengo que delegar, nadie quiere cargar con un montón de cosas solo por el deporte de hacerlo y para no darle participación a otros. Pero yo lo que quiero, o la distinción mía es, ¿uno puede delegar la responsabilidad en la toma de decisiones? Sí. Entrenas al equipo, empezás a hacer un proceso con método como para que eso se lleve adelante. Lo que hay una parte de la idea de responsabilidad que es indelegable, que es la responsabilidad civil, la responsabilidad legal, digamos, que le compete al dueño de una empresa, o en el ejemplo que usabas, que yo charlaba con vos, es la responsabilidad que tiene el padre que le enseña a manejar a su hijo, dado que el auto es de él y legalmente, si hay un problema, el responsable es el padre. Entonces, yo puedo delegar la conducción del auto en mi hijo, puedo hacer todo un proceso hasta decir, ¿realmente sabes manejar? Y me relajo. Eso, charlémoslo. Pero tiene que estar en la perspectiva de que yo no puedo haber delegado mi responsabilidad civil. Choca, y más allá de lo que pase, el responsable soy yo, ¿no? Y ese es el punto en el que me parece podemos ir manejando siempre como dos cosas en paralelo, digamos. Yo puedo delegar funciones dentro de la empresa, yo puedo enseñarle a manejar a mi hijo, cosa que hice. Yo le empecé a enseñar a manejar a mi hijo mayor, yo creo que tenía 10 años, cuando empecé a darle las primeras clases. Todos los tres manejaron mucho antes de los 15 años, ya sabían manejar. Lo cual no quiere decir que yo le daba el auto y podían hacer lo que querían y que no, ¿viste? Y en la ruta con la familia, solo cuando, digamos, hubo cumplidos una serie de cosas y en todos los casos estaban legalmente habilitados para manejar, digamos, tenían su carnet de conductor. Pero bueno, de eso se trata. No, bueno, está bien, pero te hago otra pregunta entonces. ¿Quién te enseñó a enseñar a manejar? Gabriel. Es decir, mi hermano mayor. Yo entiendo el proceso que vos me mencionás y me gusta, te repito, cuando hablaba ayer con esta persona, lo primero que me vino a la cabeza fue ese ejemplo que vos me habías dado alguna vez de enseñarle a manejar a tu hijo. Pero la segunda pregunta que me surgió es, ¿quién te enseñó? Yo también le enseñé a mi hijo. Y a mí nadie me enseñó a enseñar. Obviamente mi padre me enseñó a manejar a mí. Sí, claro. A mí pero nadie. no me enseñó a enseñar, me enseñó a manejar. Uh-huh. Sí. Así fue. Entonces,
hay mucho de intuitivo en lo que hacemos los padres cuando les enseñamos a manejar a nuestros hijos. Es decir, nosotros también estamos en un proceso de aprendizaje cuando le enseñamos a manejar a nuestros hijos. Claro. Entonces me pregunto, un responsable de una organización que quiere encarar un proceso de apertura, de delegación de responsabilidades, también está en un proceso de aprendizaje, también está en una lucha interna donde tiene que ver hasta dónde suelta el hilo, hasta dónde puede manejar sus propios temores mientras está dándole cuerda a este proceso de delegar una responsabilidad. Me parece que no es tan fácil, salvo que alguien te enseña, digamos, para eso están las escuelas de conductores. En las escuelas de conductores sí hay personas capacitadas, entrenadas y con metodologías probadas para enseñarle a una persona a manejar. Pero no es el caso de nosotros. Nosotros lo hacemos de manera intuitiva y aprendemos en el proceso. Bien, de acuerdo. Hoy un empresario, hoy una persona que tiene a su cargo, digamos, el manejo de una empresa, tiene capacitaciones posibles, accesibles. Hay que buscar, hay que pagarlas, hay que dedicarles tiempo, todo lo que quieras, pero hoy el aprendizaje en esto es una posibilidad mucho más fácil de acceder a ella que la que había hace 15 años atrás, en la que eran contados las personas que hablaban de este tema, ¿no? Hoy, por suerte, hay mucho más, está mucho más avanzado, hay metodologías probadas, inclusive, ¿viste? Todo lo que es la propuesta de la sociocracia o de la holocracia, que tienen, digamos, vas a buscar literatura, buscas capacitaciones, las hay. La metodología podrá ser la que más se adecua o no a tu idea de delegación, de cambio en la organización, pero esas metodologías están conocidas, probadas y te sirven como guías, por lo menos como andador para los primeros pasos, sin lugar a dudas. Ok. Bien. Sí. Me despertaste otra idea, pero antes de abordarla quiero darle una vuelta más de tuerca al concepto de la enseñanza a nuestros hijos al volante de un auto. Creo que ese proceso no tiene que ver solo con nuestra propia capacidad de ir aprendiendo a enseñar durante el proceso, sino que además quien está aprendiendo tiene que tener la receptividad suficiente como para aprender. Sí. Es decir, nosotros le enseñamos a nuestro hijo en tanto y en cuanto nuestro hijo tiene interés o manifestó interés en aprender a manejar. Y empieza progresivamente a demostrar habilidades que a nosotros nos dan la certeza de que va a aprender a manejar y va a aprender a manejar de manera segura. Entonces me pregunto, con lo que vos decías recién, si yo como cabeza de una organización tomo la decisión de abrir el juego, de delegar tareas y responsabilidades, me pregunto, ¿tengo el equipo adecuado para hacer ese proceso? Quiero decir, los que hoy componen mi organización y funcionan a la perfección o funcionan muy bien con mi organización tal como funciona hoy, ¿serán capaces de funcionar cuando yo empiece a delegar? Te pongo este ejemplo. Te entiendo Otra perfecto. De las maneras en las que me parece que otra de las maneras en las que me parece que esto puede ser analizado es lo que sucede con los equipos de fútbol y los entrenadores. El técnico es quien decide la estrategia del equipo, es quien decide cómo lo va a parar en la cancha, decide qué es lo que quiere lograr con el equipo y se los transmite. Y después lo logra o no en función de las habilidades y destrezas propias de cada jugador. Ahí creo que es un ejemplo claro esto de una delegación de responsabilidades, porque una vez que empezó el partido y los jugadores están dentro de la cancha, los que deciden en cada jugada son los jugadores. En base o con base en las estrategias que planteó el director técnico, pero son los jugadores los que le hacen, los que toman la decisión, y los que logran cumplir con la estrategia que planteó el entrenador. Ahora bien, existe otro hecho que es muy conocido, digamos, en el mundo del fútbol, que es el mercado de pases. ¿Por qué existe el mercado de pases? Porque cada entrenador quiere jugar con sus mejores jugadores, con los que mejor interpreten y más habilidades tengan para llevar a la práctica lo que ellos quieren hacer. ¿Me entendés a dónde voy? Te entiendo perfecto. Digo, y te quiero agregar algo. ¿Mi organización tiene el mejor equipo o debería abrir el mercado de pases? Bueno, yo
te agrego algo que no sé si, viste, uno va construyendo sobre una idea, va construyendo, quiero meter una idea en el ejemplo, no sé si me va a salir bien, pero sí sé que quiero agregar como idea. Uno puede tener capacidades, puede tener experiencia, puede haber sido probado, digamos, esta experiencia, puede acreditar una cierta trayectoria en resolver problemas, ponele, y entonces yo, que soy el dueño de la empresa y que por lo que sea, por necesidad, por visión, estoy en un proceso de delegación de responsabilidades a favor de la gente que trabaja conmigo. Veo en el equipo quienes tienen las capacidades. Digo, la verdad es que esto se puede hacer. Ahora hay una parte que está del otro lado, que es yo, ahora es el empleado, por decirlo de alguna manera, la persona que está trabajando en mi empresa, en mi equipo, que es la que tiene su propia trayectoria, que tiene sus capacidades y que inclusive las conoce, sabe. Pero el ambiente de cambio te pone, digamos, o pone a esta persona en situación de hacer una cosa diferente a la que venía haciendo. Es decir, yo tengo trayectoria y capacidades probadas de hacer bien, de qué sé yo, de poner un clavo o de patear bien los corners, ¿no? Entonces el técnico dice, bueno, bárbaro, vos sos un tipo capacitado, qué sé yo, aparte de patear los corners, vas a hacer también otra cosa. Necesito, porque estoy delegando en ustedes, necesito quien, aparte de esto, haga tal otra cosa. Bueno, esto pasa en el proceso que la empresa, digamos, vive cuando el que toma normalmente las decisiones, en un esquema así de piramidal, por decirlo de alguna manera, empieza a delegar. ¿Y sabes qué? Tenés que del otro lado vos necesitas que alguien levante la mano y diga, yo de esto me hago cargo. Sé que no lo hice nunca, sé que esta responsabilidad que ahora estoy tomando no la tenía y la voy a tomar, la entiendo y voy a llevar adelante. Es decir, a mí me pasa a veces que en el discurso de la toma perdón, de la delegación de responsabilidades, es como que es un juego que yo lo entiendo de dos partes. Se va a dormir el bebé, ¿eh? Vamos a tener una pausa acá porque me está llamando alguien por teléfono. Sigamos. Bien, entonces, vuelvo. En este proceso de la delegación de funciones, en este proceso de la delegación de responsabilidades, pareciera como que es algo que el dueño, el CEO, el quien sea de la empresa que toma las decisiones, lo hace unilateralmente. Y no existe eso. Existe una conversación, si se quiere, o existe del otro lado una contraparte que levanta la mano y dice, sí, sí, yo la tomo, y a pesar de que no lo hice hasta acá, la entiendo y me voy a esforzar por hacerlo, no sé, no sé con qué palabras, pero ahí es un Ok, ping-pong, no es entonces, ping, es ping-pong esto, digamos, claro, te la doy, claro. la recibí, me levantás la mano. En la cancha, el jugador que se destaca, ¿por qué me gusta Mastantuono? ¿Por qué me gusta, estoy enamorado de ese pibe hoy? Porque pide la pelota, la agarra y juega, y no sé si es el mejor hoy, está claro que es muy bueno, pero la actitud es lo que me parece que suma al proceso de toma perdón, de delegación de responsabilidades. Entonces tenemos lo que es delegable, que son funciones, toma de decisión, responsabilidades, si se quiere, dentro del ámbito de la empresa, que yo empresario, decido iniciar un proceso. Me valgo de métodos, pongo a toda la gente, la entreno, la capacito, les doy herramientas, les ofrezco un proceso de aprendizaje como para que puedan aprender, pero si no me levantan la mano del otro lado, si no tengo alguien que me pide la pelota, ¿a quién se la voy a dar si nadie me la pide? Y Es tengo tu que... hijo diciéndote que quiere aprender a manejar. Claro, claro. Los chicos cuando quieren manejar, te dicen, quiero manejar, papá. Entonces vos me vas a Entonces, decir, en este a mí proceso, me encanta, digamos. Aparte, realmente, yo manejé mucho en mi vida, muchos kilómetros. Y hoy por hoy, cuando los chicos me dicen, che, ¿puedo manejar? Sí, tomá. Me encanta que manejen ellos. Duermo, yo duermo. Bien, eh, de lo que estás diciendo, me surge que obviamente no todo es tan lineal, pero sí veo algunos hitos bien marcados. Primero, la decisión de quién va a delegar, la decisión y la decisión de aprender a delegar de quién va a delegar. Por otra parte, la tarea de identificar a los delegables, digamos, identificar sí,
aquellos colaboradores que son receptivos, esos que vos identificás como los que levantan la mano, identificar los colaboradores que van a ser capaces de interpretar las estrategias que desde la dirección, desde la alta dirección, desde la coordinación de la organización se establecen. Y después está el proceso de aprendizaje de quien asume ese nuevo rol, el colaborador que tiene que aprender a moverse en un escenario nuevo. Con independencia de las capacidades y de la experiencia que tenga dentro de la organización, empieza a funcionar en una organización nueva. Porque como trasfondo de todo lo que estamos conversando, creo que subyace lo que venimos hablando hace mucho tiempo, que son los procesos de transformación digital. Sí. Entonces, no solo estamos hablando de delegar responsabilidades y delegar tareas, sino que estamos hablando de delegarlas en un proceso de transformación en el cual lo que tiene que hacer quien asume esas nuevas responsabilidades es diferente de lo que venía haciendo. Y es incluso diferente de lo que venía gestionando la cabeza de la organización. Sí. Entonces ahí entiendo un poco más esto que vos planteás de que no se trata de algo tan lineal, sino que hay un diálogo, hay una conversación, hay toda una construcción en el medio para llegar al consenso que les permite a ambas partes funcionar con comodidad y con confianza. Sí, vos sabés que en estos días es como que te entiendo perfecto, adhiero totalmente. En estos días estuve pensando mucho y viendo cosas de, digamos, el líder, el rol del líder en esto, el que tiene la visión, el que se percata de que hay o una necesidad o que tiene esa visión potente de que mañana va a haber un mercado distinto, va a haber una situación diferente en la cual si yo me adecuo hoy, mañana la voy a poder capitalizar. O sea, todo eso, el líder que tiene que ir a tomar a su equipo y transmitirle esto, la idea de Marcel de traer al presente, a la agenda presente, la agenda del futuro, todo eso, viste, vos decís, wow, le estamos poniendo al líder que no deja de ser una persona, digamos, que también está embebido en todo esto y que tiene tantas dudas al respecto de cómo será. O sea, nadie tiene una certeza absoluta y en base a esa certeza absoluta dice, bueno, vamos a hacer tal cosa, tal otra, y esta es la linealidad por la cual vamos a transitar y llegar a tal... No, no existe eso, es mentira, digamos, ¿no? Y yo decía, te quería decir, y por el otro lado, ¿viste? Cuando vos llegás a la convicción, sos el tipo que viene rumiando, la ves, decís, yo me voy a jugar, arriesgás, ponés plata, si se quiere, en juego a favor de lograr este cambio. Es más, incluís en tu idea de cambio la idea de bienestar de la gente. Yo quiero que mi equipo trabaje en una empresa que le sea un ambiente propicio para lograr un desarrollo profesional, sin dudas, y personal también. Es decir, yo quiero que mi empresa sea un lugar donde todos aprendan más y se sientan mejores personas y más útiles, digamos, porque la empresa tiene en cuenta todo esto. Y del otro lado no te levantan la mano. Del otro lado están esperando que le digas qué cosa nueva hay que hacer. Bueno, dejo de hacer esto, ¿y ahora qué hago? ¿Viste? Entonces vas a decir, no sé. La idea es que vamos a cambiar. Y el líder solo es inspiración, es sostenimiento en los momentos complicados, todo bien, pero solo no lo hace solo. Entonces la responsabilidad ahora del destino, digamos, de cuando se dice el bienestar del equipo, bueno, yo que voy a estar bien, tengo también que entender que soy parte de ese proceso de cambio. Y si yo no cambio, nada va a cambiar. Entonces, por un lado, digámoslo así, necesito que la empresa me dé determinadas cosas, o sea, que genere un ambiente en el cual yo me sienta bien, que yo me sienta que estoy creciendo, pero voy a hacer lo mismo, o cada vez que tenga que cambiar algo, no, yo no lo cambio. Y, no sé, me parece que hay un punto hay un punto ahí en el que la semilla sola, o sea, por poner la semilla en la tierra, no, tenés que poner agua, o sea, hacen falta una serie de factores mayores
yo solo diciéndole a mi hijo, tenés que aprender a manejar, no va a aprender a manejar. No, él tiene que querer aprender a manejar y cuando se manda una macana tiene que aceptar que yo le diga, no, tenés que poner la marcha así, así y no frenes cuando doblás y se la tiene que aguantar porque él quiere aprender. Y cuando yo lo retaba a mi hijo porque hacía una macana manejando, nos parábamos y hacerlo de vuelta y nunca nadie se me rebeló y se bajó del auto y me dijo, no, sos un mal padre porque no me enseñó a manejar. No, los chicos querían aprender a manejar y aprendieron. Y se comieron reto, y más vale que se comieron reto. Perdón, te dejo la palabra. Sí, ese compromiso que decís vos, bueno, lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? El compromiso de la alta dirección, es decir, el ejemplo de enseñarle a manejar a tu hijo. Vos tenés que tener ganas de enseñarle y tu hijo tiene que tener ganas de aprender, si no es algo que claramente no va a funcionar. Ahora, la otra cosa que me surge es, en ese proceso de aprendizaje que vos tuviste al enseñarle a manejar a tu hijo, ¿en qué te apoyabas? Yo creo que, y recordando un poco cuando les enseñaba yo a mis hijos, me doy cuenta ahora, tal vez cuando lo hacía no lo veía de ese modo, pero hoy me doy cuenta que me apoyaba en datos, porque yo miraba muchas cosas durante el proceso de enseñanza a mis hijos para que aprendieran a manejar. Observaba primero la postura, cómo se sentaban, cómo agarraban el volante, qué tan pendientes estaban de determinadas cosas, y además yo miraba determinadas cosas, la velocidad, el cuentavueltas para que no se excedieran las vueltas antes de acceder el cambio de marcha, en fin, un montón de cosas que para mí eran datos, que de no haberlos tenido no me habrían permitido o tal vez me habrían complicado mucho más el proceso de enseñarles a manejar. Entonces, en lo que vos recién decías, ese compromiso que tiene que haber en todas las partes para apoyar el proceso, también tiene que haber datos que permitan saber de qué manera se está llevando adelante ese proceso. Una de las cosas que facilita al responsable de una organización la delegación es poder tener el tablero a la vista para ver qué es lo que está pasando mientras delega. ¿Qué es lo que vos hiciste cuando te sentaste en el asiento del acompañante y pusiste al volante a tu hijo? Sí. Vos no perdiste de vista el tablero, no perdiste de vista a tu hijo y lo que hacía con los pedales, con la palanca de cambios. Creo que ahí también tenemos un tema sobre el que en algún momento tenemos que profundizar. ¿Con cuánta información, cuántos datos procesados están a disposición, y confiables además, están a disposición del responsable de una organización para que pueda llevar adelante con cierta tranquilidad estos procesos de delegación en el medio de una transformación de la organización? Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que es recontra claro. Mientras hablabas también me va pasando que yo me hago figuras y me ponía en cuando yo manejo, lo hago sin reparar en muchos de esos mismos controles que cuando maneja otro sí miro, ¿no? Hay cosas que, no sé, yo no voy todo el tiempo mirando a qué velocidad voy, no voy todo el tiempo mirando si no sé, el tablero indicador. La verdad es que casi que hago un montón de cosas naturalmente, siento que es así y no necesito estar chequeando mis indicadores cuando yo voy al volante. Más vale que me sirven y lo hago, pero no es lo mismo cuando estoy enseñándole a manejar a uno de mis hijos que estoy todo el tiempo mirando eso. Y pensaba, Claro. ¿por qué miraba? Un poco porque le quiero enseñar a manejar y referirle sus números o referirle, che, está yendo a 70 kilómetros por hora, tenés que enganchar la cuarta a 70, basta, digamos, o guarda que estamos llegando a una esquina, ya te faltan X metros y estás yendo a tal velocidad. Un poco para que aprenda, pero otro poco porque nunca dejé de ser responsable. Entonces yo miro porque si pasa algo, tengo que... Vos estás adentro del mismo auto. Claro, y soy responsable. Entonces miro más frecuente, pero 1000 veces más frecuentemente, los indicadores cuando no estoy a cargo del volante que cuando sí estoy a cargo. Entonces, papá, qué rompe que sos, papá, qué rompe que sos, ¿viste? Y traslado eso al dueño, al CEO, al quien está en el proceso de delegación.
se vuelve más rompepelotas que lo que es normalmente. Es que pasa Y es exactamente entendible, lo que vos decís, me parece. Un CEO, un responsable de una organización, hace muchísimas cosas de manera intuitiva. Sí. Es tal la experiencia y el conocimiento que tiene de su propia organización que muchas de las cosas las define de forma intuitiva. Pero cuando delega, necesita tener un tablero que mirar. De la misma manera que vos lo hacías enseñándole a manejar a tu hijo. Creo que es un buen tema para que hablemos en próximas charlas. Esto de cómo delegar sin perder el control. Sí, a mí... Y teniendo datos confiables que nos permitan tomar decisiones. A mí te juro que en esto que hacemos en nuestras conversaciones en las cuales pretendemos, digamos, mostrarle a personas que puedan estar interesadas en el tema, que conozcan cómo pensamos y que, en el fondo, qué tipo de asistencia eventualmente podemos brindarle a alguien que la necesite. Me pasa que quiero que se entienda, digamos, que quiero poder transmitir que entendemos perfectamente que es un proceso difícil, que es un proceso humano y no es metódico, no es un proceso de máquinas. Estamos hablando de tecnología, porque nosotros estamos hablando de tecnología, estamos diciendo, vamos a meter procesos, vamos a aprovechar el potencial de inteligencia artificial para que tales datos se procesen de tal manera y vamos a hacer las cosas que, más que nada, vos sabés que hay que hacer, pero son personas con miedo, son personas con dudas, son personas con la incertidumbre lógica del futuro. ¿Quién sabe qué va a pasar mañana? Nadie. Son personas que, como trataba yo de graficar en esta conversación, que se rompe con su hijo, pero no porque tenga ganas de ser jodido, sino porque nunca deja la responsabilidad civil que le cae sobre todo esto. Y por supuesto que amo a mi hijo y quiero que maneje bien y quiero que lo haga perfecto y quiero que se pueda ir él solo en el auto de viaje y que se pueda manejar solo y que cuando vamos juntos yo pueda dormir y él maneje y yo voy tranquilo. Más vale. Pero nunca abandono mi responsabilidad. No la puedo abandonar porque legalmente es mi responsabilidad. Entonces... Sí. Disculpame que te interrumpa, Sí, no. Coincido en eso, en esta responsabilidad legal y esta responsabilidad civil, pero por sobre esa responsabilidad está la supervivencia. Sí. Está la seguridad de tu hijo y está la tuya, que estás dentro del mismo auto. ¿Sí? Yo no me privo de tomar alcohol en una fiesta porque después tengo que volver con el auto y hay controles de alcoholemia. No tomo alcohol porque sé que es peligroso manejar si tomé alcohol, no porque va a haber un control de alcoholemia. ¿Sí? Que por supuesto tampoco tomo alcohol porque es ilegal manejar habiendo tomado alcohol, pero eso está en segundo plano si antepongo a eso la seguridad. Entonces la seguridad de mi organización, tal como vos lo planteás, la subsistencia de mi organización está por sobre ese compromiso legal que tiene la alta dirección, de esa responsabilidad que tiene de que todo se haga dentro de los marcos establecidos por la organización y por supuesto por la ley. Sí, creo que es una combinación de ambas cosas. Yo cuido a mi organización porque quiero que mi organización se mantenga viva y crezca fuerte. Y eso lo logro cumpliendo además con todos los aspectos legales y con el cumplimiento de las responsabilidades que a mí me competen. Sí, pues hoy tenés... Y esto nos hace personas. Con esto quiero reafirmar lo que vos estás diciendo. Esto no se trata exclusivamente de procesos, se trata de personas. Sí, ayer se me cruzaba, en estos días escuché algo como relativo a nuestro presidente, que, digamos, para ser presidente un poco loco tenés que estar, porque si no, no serías presidente, digamos. Y cómo algunos de los rasgos criticables en tanto persona igual que yo tienen, no este en particular, sino los que ejercen el poder, por eso llegan ahí, tienen características que lo distinguen, pero cuando yo lo pongo en mi mismo plano y digo, pero ¿cómo no hace esto? ¿Cómo no hace lo otro? ¿Cómo dice tal cosa? Bueno, como no lo hace, tal vez puede ir hasta esos lugares. Bueno, hice un paralelismo con algún empresario que uno piensa que
que no, pero se quedan hasta las 12 de la noche, hasta cualquier hora, ¿no? Están en las vacaciones y están pensando en cómo puedo hacer tal cosa, cómo puedo hacer tal otra. No, no paran, porque son así, y por eso la llevan hasta donde la llevan, ¿no? A esa persona la pones a delegar y la pones en un mismo plano, o sea, haces una empresa mucho más horizontal en la toma de decisiones, pero vos querés que ese tipo que fue capaz de quedarse hasta la hora que nadie se imagina, ese tipo que fue capaz de mover las influencias que no podrías haber movido nunca, vos lo querés en el equipo, o sea, todo lo queremos al bueno, digamos, que esté siempre brillante y que haga los goles que yo no puedo hacer. Entonces, en eso estuve pensando, digo, en el fondo también a esta persona que le estamos pidiendo que delegue, que todos estamos diciendo, che, qué bueno que se abra la organización. Yo, empleado, yo, miembro de un equipo, quiero ser parte de la toma de decisiones. Yo estoy dispuesto a levantar la mano y decir, yo me hago cargo de esto y yo me voy a esforzar por hacerme cargo de esto. También se lo estoy pidiendo, le estoy levantando la mano, le estoy pidiendo la pelota, le estoy diciendo a Messi, Messi, dámela que yo voy a jugar esta pelota. Eh, es un tema, digamos, que entre todos nos tenemos que entender que lo que hay después es mejor, que lo que hay mañana, ese futuro que está viendo la organización, que va a ser distinto al que hoy tenemos, las reglas de juego económicas, el negocio que hacemos, la forma en la que nos organizamos, la edad de la gente con la que trabajo, o sea, este tema subyace en todas las empresas. Che, cada vez que salgo a buscar una persona que trabaje en mi equipo, encuentro una mayor proporción de millennials, de nativos digitales, digamos, y yo no soy nativo digital, entonces cada vez me cuesta más hablar, entender el razonamiento de estos chicos que piensan distinto, ¿viste? Y le decimos, no, que vos tenés que... Y la verdad es que vienen diferentes. Entonces, esta realidad que la empresa vive, de que el futuro está llegando, digamos, que estamos en el futuro, y que la organización tiene que responder de alguna manera a, a una nueva forma de trabajar, que a su vez que tiene que ver con la transformación digital que hablamos, y que a su vez esa transformación digital nos va a abrir nuevos escenarios en los cuales tal vez terminemos haciendo cosas que nunca imaginamos que íbamos a hacer como empresa. Ese es un poco el desafío. Todo eso en la cabeza de una persona, delegándolo, no, esto es un trabajo de todos, esto es bien colaborativo, o lo agarra la empresa y cada uno sabe, digamos, que hay distintos tipos de jugadores, pero empezamos a jugar en equipo o esto no termina de salir, te diría nunca. No hay un método que reemplace la actitud, no lo hay. Me hiciste pensar de nuevo en el ejemplo del equipo de fútbol. ¿Qué haríamos si sacáramos a los 11 jugadores y que entre a jugar solamente el director técnico, ¿no? Estaría complicado el equipo ahí, sí. Digamos, prescindiendo de roles tan importantes como los de los jugadores. Pero te propongo, como para ir cerrando, tener en nuestro próximo encuentro una charla sobre los roles adecuados para encarar los procesos de transformación digital en diferentes estadios, y en diferentes también posiciones dentro de la organización, y hacer alguna comparativa. Me gustaría buscar algunos ejemplos de procesos llevados adelante con datos suficientes y confiables, y procesos que se intentó llevar adelante sin tener la cantidad de datos suficientes o lo suficientemente confiables. Me parece que por ese lado es donde vamos a empezar a ver un poco la punta del iceberg de qué es lo que puede pasar por la cabeza de los diferentes integrantes de una organización a la hora de encarar un proceso de transformación digital. Me parece un tema interesante. Sí. Para que vale, tomado, hagámoslo así, y aprovecho la oportunidad para decir que todo esto, para mí, que nosotros conversamos, que cada uno tiene su mundo de acción, de interacción con otras personas. Nosotros venimos charlando entre nosotros de abrirlo un poco, y nos vamos a proponer ofrecerlo, digamos, en un ciclo de webinars próximamente,
ya le vamos a estar diciendo a la gente que quiera participar, porque este tema no es un tema de Patricio y de Gerardo, ni ahí, es un tema en el que inclusive nadie tiene la chanta, la justa, la que va, y me parece que es un tema lindo para ir abriéndolo porque tal vez hace unos años atrás decíamos, qué pensamiento de vanguardia. Hoy siento que estamos para ver si agarramos el penúltimo o el furgón de cola. Alguno de los dos vagones vamos a agarrar. O sea, me parece que esto está lanzado, en el mundo existe, es irremediable, es cuestión de, no te digo de horas, pero sí es cuestión de pocos años. Ujú. Y para eso, abrir la conversación me parece que puede llegar a estar bueno. Ya le vamos a estar proponiendo algún ciclo de mayor interacción que esta, que es nada más que publicar un contenido en las redes, pero me gustaría que lo abramos y que vayamos viendo si hay más posibilidades de nuevas fuentes digamos, de aportes, ¿no? De gente. Sí, sí, sí. Bueno, Genial. Sí, el ciclo de webinars va a ser una buena oportunidad para que podamos, como decías vos, ampliar un poco el escenario y poder interactuar y discutir también con otros actores o personas interesadas en estas temáticas. Así que, excelente. Vamos a ir por eso. genial. Bueno, vale. Nos vemos pronta. Nos vemos en la próxima entonces. Vale. Abrazo. Un abrazo.